La distancia entre el paraíso y el infierno puede medirse en kilómetros, pero nunca cruzarse en una vida. En el mundo colmena de Dstara, donde 17.000 millones de almas respiran bajo un dosel de humo industrial, la luz de la mañana llega filtrada por espejos orbitales, sus superficies pulidas a la perfección por servocráneos que no han conocido otro propósito en 3 siglos. En las alturas de las agujas nobles, esa luz cae dorada y cálida sobre suelos de mármol que jamás han sentido el peso de unas botas comunes. Allí, en cámaras más grandes que bloques habitacionales enteros, Lady Cassara Beira abre los ojos a otro día de absoluto confort, otro día de perfecta ignorancia. El aire que respira ha sido purificado 17 veces antes de llegar a sus pulmones. El agua que llena su baño proviene de manantiales glaciares, en una luna 2 sistemas más allá, transportada a un costo que podría alimentar a 1000 familias durante un año. La seda que roza su piel fue tejida por artesanos que quedaron ciegos al hilar sus hilos. Su sacrificio medido en el conteo de fibras y la textura, nunca en el costo humano. Cada mañana Cassara despierta en un mundo diseñado para protegerla de la verdad de lo que su existencia exige. Tiene 23 años, heredera de la Casa Beira, una de las 7 familias fundadoras que han gobernado Dstara desde la Gran Cruzada. Su linaje se remonta 12.000 años atrás, cada generación añadiendo otra capa de riqueza, otro grado de separación respecto a las masas de abajo. En su suite, 40 pisos por encima de la línea de smog, posee más espacio del que la mayoría de los ciudadanos verá en su vida. Su guardarropa contiene prendas cuyo valor supera al de distritos enteros. Su colección de joyas podría comprar una nave de guerra. Y, sin embargo, nunca se ha preguntado de dónde provienen esas riquezas, qué manos extraen los metales, qué espaldas se doblan para producir los materiales que hacen posible su comodidad. La rutina matutina comienza como siempre. Servidores mecánicos, con sus rostros vacíos por la lobotomización, atienden sus necesidades con precisión automática. La visten con túnicas que cuestan más de lo que un trabajador ganaría en toda su vida. Acomodan su cabello con peinetas forjadas en metales raros extraídos de minas donde hombres mueren a diario por derrumbes o intoxicaciones. Pintan su rostro con cosméticos molidos de minerales arrancados por niños cuyas manos son lo bastante pequeñas para alcanzar las vetas más angostas. Cada toque de lujo carga el peso de un sufrimiento que ella no ve, que no reconocerá, que ha sido entrenada para no considerar jamás. El desayuno llega en bandejas de plata cargadas por sirvientes humanos cuyo silencio ha sido comprado con sus lenguas. La comida es exquisita, más allá de la imaginación. Frutas cultivadas en mundos agrícolas donde la tierra se riega con las lágrimas de trabajadores endeudados. Carnes de criaturas criadas en condiciones de confort perfecto, alimentadas con granos que podrían sostener poblaciones enteras. Pan horneado con harina tan refinada que su producción requiere el trabajo de miles. Vidas medidas en índices de eficiencia y cuotas de producción. Lady Cassara come sin pensar, sin gratitud, sin reconocer que cada bocado representa una decisión tomada por otros. Alimentarla a ella, en lugar de alimentarse a sí mismos. La vista desde su ventana es magnífica. Sobre el cielo dorado pálido se extiende un vacío infinito, libre de las nubes tóxicas que cubren los niveles inferiores. Los espejos orbitales atrapan la luz del sol moribundo de Dstara y la reflejan en rayos cálidos que jamás tocan las colmenas profundas. Desde esa altura, puede ver la curva del horizonte del planeta, el resplandor distante de otras agujas nobles, la arquitectura limpia de los niveles superiores donde los suyos viven en esplendor aislado. Lo que no puede ver, lo que el mismo diseño de su torre le impide ver, son los cimientos sobre los que descansa todo aquello. Muy por debajo, más allá de la vista de cualquier magnificador, 17.000 millones de seres humanos comienzan también sus rutinas matinales. Despiertan en una oscuridad tan absoluta que muchos nunca han visto luz natural. Respiran un aire cargado de partículas industriales que destruyen sus pulmones antes de cumplir 10 años. Se alimentan de almidón cadavérico, proteínas recicladas de los cuerpos de sus vecinos muertos, sazonadas con químicos que enmascaran el sabor de la descomposición. Trabajan turnos de 16 horas en condiciones que matarían a un noble en minutos. Sus cuerpos son recursos desechables en una vasta máquina de producción creada únicamente para sostener el lujo de arriba.
Estas son las manos que extraen los metales de las joyas de Kasara. Estas son las espaldas que se doblan para recolectar los materiales de su ropa. Estos son los dedos que fabrican los bienes que ella utiliza sin pensar. Su habilidad y sufrimiento transformados en un confort que ella jamás ha cuestionado. La distancia entre su mundo y el de ellos no es solo física. Es un abismo tallado a propósito, mantenido por doctrina y justificado por una fe que convierte la explotación en rectitud. El imperio enseña que la jerarquía es la voluntad divina. El emperador protege, pero protege a través de la estructura, del orden, del lugar apropiado de cada alma en su rol designado. Los nobles gobiernan porque el emperador lo quiere. Las masas trabajan porque el emperador lo exige. No es crueldad, sino justicia cósmica. No es opresión, sino deber sagrado. Cada sermón refuerza esa verdad. Cada plegaria confirma esa realidad. Cada ritual celebra la sabiduría de un sistema que transforma la miseria humana en orden divino. Lady Kasara ha escuchado esas verdades toda su vida. Las cree con el fervor de quien nunca ha sido puesto a prueba, con la fe de quien jamás ha sido desafiado. En su mundo, la duda no es solo desalentada, es imposible. Su educación nunca incluyó exposición a la realidad de abajo. Sus tutores solo hablaron de deber, honor y buen gobierno. Sus compañeros comparten su aislamiento, sus suposiciones, su perfecta ignorancia sobre el costo de su existencia. Se mueven por sus días como actores en una obra, interpretando papeles escritos por otros, sin cuestionar jamás el guión que exige que su confort se alimente del sufrimiento de miles de millones. El horario de la mañana incluye las costumbres habituales. Una lección de gestión doméstica que le enseña a calcular el número correcto de sirvientes por habitación, pero nunca menciona sus salarios ni sus condiciones. Una tutoría de apreciación artística que explora la belleza de esculturas talladas por artistas que murieron de enfermedades pulmonares provocadas por el polvo de piedra. Un informe sobre inversiones familiares que analiza márgenes de beneficio y eficiencia productiva, pero nunca el costo humano de nada de ello. Cada actividad refuerza su distancia de la realidad. Cada lección es otra capa de aislamiento entre su conciencia y la verdad de su situación. Al mediodía, Sontoya se une a su madre, Lady Selene Beira, para el ritual diario de correspondencia. Se sientan en una cámara cuyas paredes están cubiertas de equipos de comunicación que valen más de lo que la mayoría de gobiernos planetarios podría costear, revisando mensajes de todo el sector. Acuerdos comerciales que aumentarán su riqueza a costa de nuevas poblaciones explotadas. Propuestas matrimoniales que expandirán su influencia uniendo fortunas construidas en cimientos similares. Oportunidades de inversión que prometen beneficios medidos en ganancias, pero pagados en vidas. Discuten estos asuntos con la ligereza de quienes deciden qué vinos servir en la cena, sus palabras fluyendo alrededor de las consecuencias humanas como el agua alrededor de una roca. La tarde trae obligaciones sociales, té con las esposas e hijas de otras casas nobles, conversaciones que giran en círculos interminables sobre modas, chismes y posiciones sociales. Hablan de las últimas tendencias en ropa, sin mencionar las fábricas donde niños trabajan 18 horas para producir las telas. Chismorrean sobre escándalos y alianzas, sin reconocer los sobornos y extorsiones que financian sus estilos de vida. Planifican fiestas y celebraciones, sin considerar los diezmos y tributos arrancados a poblaciones hambrientas para pagar su entretenimiento. Estas mujeres no son malvadas, no son conscientemente crueles, son simplemente productos de un sistema diseñado para protegerlas de las consecuencias de su existencia. Su bondad alcanza a sus iguales, a sus familias, a su círculo inmediato. Donan generosamente a causas benéficas que ayudan a otros nobles en apuros. Rezan con fervor por la protección del emperador. Se consideran buenas personas, fieles servidoras del orden divino de la humanidad. La tragedia no radica en su malicia, sino en su ignorancia. No en su crueldad, sino en su ceguera. No en su odio, sino en su cultivada incapacidad de ver. La noche se acerca con la promesa de otra cena fastuosa. Las cocinas comienzan sus preparativos. Una danza de arte culinario que transforma las materias primas en perfección estética. Los chefs, formados en técnicas transmitidas durante generaciones,
Trabajan con ingredientes traídos de toda la galaxia. Cada plato no representa simplemente alimento, sino una declaración. Cada servicio es una afirmación de riqueza y refinamiento que distingue a las casas nobles de los mortales comunes. La preparación de una sola velada exige la labor de cientos, su destreza y esfuerzo invertidos en crear una noche de entretenimiento para personas que la consumirán sin pensarlo. Lady Casara se retira a sus aposentos para alistarse para el banquete. Sus sirvientes la atienden con una eficacia perfeccionada por años de práctica. Sus movimientos están coreografiados por la costumbre del servicio, su silencio impuesto por un adiestramiento que transforma a los seres humanos en muebles vivos. La visten con prendas que brillan con metales preciosos, la adornan con joyas que atrapan la luz artificial y la devuelven en destellos de arcoíris. Organizan su apariencia para proyectar la imagen adecuada de nobleza y gracia. Ella se contempla en espejos que solo le muestran lo que desea ver. Un reflejo de belleza y privilegio que no revelan nada del costo necesario para sostener ambos. Cuando el sol se oculta más allá de los espejos orbitales y las agujas nobles quedan envueltas en un crepúsculo delicado, la velada comienza. Los grandes salones se llenan con el murmullo suave de las conversaciones, el tintinear de las copas de cristal y la música tenue de intérpretes contratados por una noche, cuyo talento ha sido comprado como un adorno más. El aire transporta el aroma de flores exóticas mantenidas en jardines cuyo riego cuesta más que lo que la mayoría de los ciudadanos gana en toda una vida. Todo es perfecto, todo es hermoso. Todo está diseñado para reforzar la ilusión de que semejante perfección es natural, merecida y sostenible. Pero las ilusiones, por muy bien cuidadas que estén, pueden romperse con una repentina facilidad. Y en esta noche en particular, cuando Lady Casara se prepara para descender al banquete, la primera grieta aparece en su mundo perfecto. La mansión tiembla, no con violencia, no con peligro evidente, sino con la sutil vibración de una perturbación lejana. Un sonido como un trueno asciende desde las profundidades de la colmena, débil pero persistente, trayendo consigo la sugerencia de algo que se rompe, de sistemas que fallan, de un orden que se interrumpe. Los sirvientes detienen sus tareas, sus oídos aumentados captando frecuencias más allá de lo humano. Los sistemas defensivos de la casa se activan brevemente, escanean en busca de amenazas que nunca se materializan. Luego, el silencio regresa y el momento pasa como un mal sueño. Al despertar de esa breve inquietud, Lady Casara descarta la perturbación con la ligereza de quien jamás ha enfrentado un peligro real. Problemas de mantenimiento, quizá, accidentes de construcción en los niveles inferiores, fallas de infraestructura que los ingenieros de su familia resolverán sin que ella deba involucrarse ni preocuparse. No tiene marco para comprender lo que ese sonido realmente significa, ningún contexto que le permita interpretar su importancia, ninguna razón para relacionarlo con su propia existencia. El temblor podría haber ocurrido en otro planeta. Tanto le afecta en sus planes de la noche. Desciende al banquete, su mente ya concentrada en las dinámicas sociales que le esperan. ¿Qué invitados asistirán? ¿Qué conversaciones surgirán? ¿Qué alianzas podrían fortalecerse o ponerse a prueba durante la comida? Estos son los retos que ocupan su inteligencia, los problemas que exigen su atención, las preocupaciones que definen su realidad. El sufrimiento de miles de millones sigue siendo para ella tan distante como las estrellas, tan abstracto como las teorías matemáticas, tan irrelevante como el clima en mundos que nunca visitará. El comedor brilla con la luz de 1000 velas, cada llama reflejada en superficies pulidas hasta la perfección. La mesa se extiende bajo un techo abovedado pintado con escenas de triunfos imperiales, imágenes heroicas que convierten la conquista en gloria, la opresión en rectitud y la explotación en voluntad divina. Los invitados representan lo más alto de la nobleza de Dstara, hombres y mujeres cuyos linajes se remontan milenios, cuyas fortunas moldean el destino de miles de millones, cuyas decisiones se propagan por la galaxia como piedras lanzadas al agua. Hablan con voces entrenadas para proyectar autoridad, sus palabras cargadas con el peso de la certeza absoluta. Conversan sobre comercio y gobierno con la confianza casual de quienes jamás han enfrentado las consecuencias de equivocarse. Sus diálogos giran en torno a asuntos de importancia galáctica, decisiones que afectarán poblaciones que nunca conocerán,
políticas que determinarán el destino de mundos que jamás visitarán. Y, sin embargo, a pesar de todo su poder e influencia, siguen siendo tan ignorantes de la realidad como niños jugando con juguetes que no comprenden. El primer plato llega con la ceremonia de un rito religioso. Los sirvientes se mueven con precisión ensayada, sus pasos mudos sobre alfombras tejidas con los mejores materiales de la galaxia. Cada plato representa horas de preparación. Cada presentación es una obra de arte creada por maestros de su oficio. La comida trasciende la mera subsistencia, convertida en una experiencia estética que involucra todos los sentidos mientras alimenta el cuerpo. El costo de un solo plato podría cubrir las necesidades alimenticias de distritos enteros. Pero tales consideraciones no entran en la conciencia de quienes lo consumen. Lady Cassara toma su lugar en la mesa principal con la gracia automática de alguien nacido en el privilegio. Su posición refleja el estatus de su familia. Su asiento es un trono que la eleva incluso por encima de sus pares nobles. La conversación fluye a su alrededor como música, melodías familiares de poder e influencia que ha escuchado toda su vida. Participa con la soltura de quien desempeña un papel ensayado desde la infancia, sus palabras alimentando discusiones cuyas consecuencias no puede imaginar y cuyas implicaciones jamás le enseñaron a considerar. Los temas abarcan todo el espectro de las preocupaciones nobiliarias, acuerdos comerciales con socios de otros mundos que aumentarán sus ganancias a costa de nuevas poblaciones explotadas, contratos militares que se beneficiarán de conflictos que ellos mismos ayudan a sembrar, oportunidades de inversión en explotaciones mineras que consumen trabajadores como combustible, sus vidas medidas en cuotas de producción y no en valor humano. Cada asunto se debate con el desapego intelectual de quienes analizan problemas abstractos, conversaciones divorciadas del costo humano de cada decisión que consideran. Un invitado menciona recientes disturbios en las colmenas inferiores, alteraciones que han interrumpido los calendarios de producción y amenazado los márgenes de beneficio. La conversación gira hacia soluciones, opciones para restaurar el orden y mantener la productividad. Mayor vigilancia, castigos intensificados, reducción de raciones hasta que vuelva la obediencia. Hablan de seres humanos como si fueran piezas de una máquina, problemas a resolver y no personas a considerar. Sus propuestas revelan la crueldad casual de quienes jamás han sufrido las consecuencias de sus propias elecciones, la brutalidad abstracta de quienes deciden sin experimentar jamás los resultados. Lady Cassara escucha con el interés de quien sigue una discusión académica medianamente atractiva. En su mente, las colmenas inferiores existen solo como abstracciones económicas, fuentes de ingresos más que hogares de seres vivos. Cuando oye hablar de disturbios, piensa en calendarios interrumpidos más que en desesperación humana. Cuando escucha soluciones, evalúa su eficacia más que su moralidad. No es crueldad, sino ignorancia. No es malicia, sino ceguera. No es odio, sino la perfecta protección que su educación y entorno le han proporcionado. El segundo plato llega cuando el primero ha sido retirado. Otra obra maestra de arte culinario, otra transformación de ingredientes crudos en experiencia estética. La presentación por sí sola requiere más trabajo que el que la mayoría de los ciudadanos realiza en una semana. Su preparación exige habilidades forjadas a lo largo de toda una vida. Cada elemento ha sido escogido por su perfección, su rareza, su capacidad de demostrar la riqueza y refinamiento de quienes lo consumen. El placer que obtienen de la comida es auténtico, su apreciación sincera, su satisfacción real. No fingen disfrutar, simplemente no pueden ver el costo de su disfrute. La conversación se desplaza hacia asuntos de cultura y refinamiento, debates sobre mecenazgo artístico, sobre el apoyo a músicos y poetas cuyo talento sirve para glorificar a la nobleza y justificar su posición. Hablan de encargar obras que celebren la historia de sus familias, sus logros, sus contribuciones a la gloria imperial. Los artistas que patrocinan crean belleza, pero es una belleza comprada con el sufrimiento de quienes la financian con su trabajo y sus impuestos. Cada pintura, cada escultura, cada composición musical representa una decisión de invertir recursos en placer estético en lugar de en bienestar humano, una elección hecha sin consideración consciente de las alternativas. Un joven lord habla con pasión sobre su última adquisición, una escultura tallada en una piedra rara por un artista de talento legendario. Describe la pieza con detalle amoroso,
sus proporciones perfectas, su exquisita artesanía, su capacidad de capturar la esencia de la nobleza imperial en piedra inmóvil. No menciona que el artista murió de una enfermedad pulmonar contraída tras años respirar polvo de piedra, ni que la cantera donde se extrajo el material cobró cientos de vidas, ni que los costos de transporte por sí solos podrían haber alimentado comunidades enteras. Esos detalles existen fuera de su marco de comprensión, irrelevantes para su apreciación de la belleza. Lady Casara añade sus propias observaciones sobre asuntos estéticos. Sus comentarios revelan una apreciación educada por el arte y la cultura. Sus tutores la entrenaron bien en el reconocimiento de la belleza, en la evaluación del mérito artístico, en la respuesta adecuada a la expresión creativa. Habla con conocimiento sobre técnica y estilo, contexto histórico y significado cultural. Su inteligencia es real, su educación completa, su sensibilidad estética refinada. Pero todo este aprendizaje existe dentro de límites cuidadosamente construidos, muros de ignorancia que le impiden conectar la belleza con su costo, el arte con sus consecuencias, la cultura con el sufrimiento necesario para sostenerla. La cena continúa a través de múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. La progresión representa un recorrido por los mejores productos de la economía imperial, ingredientes recolectados en toda la galaxia a precios que arruinarían mundos enteros, especias de agromundos donde la tierra se fertiliza con los huesos molidos de generaciones de trabajadores, vinos envejecidos en bóvedas excavadas por mineros que nunca volvieron a ver la luz del sol, manjares preparados con técnicas desarrolladas por chefs que murieron perfeccionando su oficio. Cada bocado representa la culminación de incontables esfuerzos humanos, la transformación del sufrimiento en placer que define la experiencia noble. Entre los platos se ofrece entretenimiento por artistas cuyo talento ha sido comprado para la velada. Músicos tocan instrumentos fabricados con materiales que valen más que distritos enteros de una ciudad. Su destreza es el fruto de un entrenamiento que consumió sus vidas enteras. Los bailarines se mueven con una gracia que habla de años de disciplina, sus cuerpos moldeados por prácticas que destruyeron su salud en servicio a su arte. Los poetas recitan versos que celebran la virtud nobiliaria y la gloria imperial, transformando la explotación en rectitud y la opresión en voluntad divina. El espectáculo es magnífico, la maestría auténtica, la ejecución impecable. Solo el costo permanece invisible. Lady Casara observa con la apreciación de alguien educada para comprender y valorar la excelencia artística. Su respuesta no es fingida. Su placer es verdadero. Su reconocimiento del talento real. Ha sido entrenada para apreciar la belleza en todas sus formas, para identificar la calidad y el refinamiento donde quiera que aparezcan. Los intérpretes ante ella representan el más alto nivel del logro humano, su dedicación digna de respeto y admiración. Ella contempla su arte sin cuestionar el sistema que lo produjo. Disfruta de la actuación sin pensar en lo que costaron sus vidas alcanzar tal destreza. La velada avanza con el ritmo solemne de un ritual, cada elemento ocupando su lugar en la secuencia del entretenimiento nobiliario. La conversación fluye en torno a temas de interés para su clase social, diálogos que revelan sus preocupaciones, sus prioridades, su forma de entender el mundo que habitan. Hablan de asuntos que afectan a trillones de vidas con la confianza casual de quienes jamás han dudado de su derecho a tomar esas decisiones, cuya autoridad nunca ha sido cuestionada, cuya sabiduría jamás se ha puesto a prueba contra las consecuencias de sus elecciones. Un lord veterano expone las próximas negociaciones con socios comerciales de otros mundos, acuerdos que expandirán su imperio económico al tiempo que explotan nuevas poblaciones. Su análisis es sofisticado, su comprensión de los principios económicos exhaustiva, su pensamiento estratégico impresionante. Habla de fuerzas de mercado y ventajas competitivas, de márgenes de beneficio y evaluaciones de riesgo, de costos de oportunidad y posicionamiento estratégico. Su pericia es genuina, su inteligencia evidente, su competencia indiscutible. Y, sin embargo, todo su conocimiento existe dentro de un marco que considera a los seres humanos como recursos, a las poblaciones como mercados, al sufrimiento como un costo aceptable del negocio.
La conversación deja al descubierto la maquinaria de explotación que sostiene la riqueza nobiliaria. Sistemas complejos que transforman la miseria humana en existencia cómoda. Acuerdos comerciales que otorgan a los nobles acceso exclusivo a productos creados con trabajo esclavo. Políticas fiscales que extraen riqueza de los más pobres mientras eximen a los más ricos. Prácticas laborales que tratan a los trabajadores como piezas desechables de un sistema de producción. Cada elemento del engranaje ha sido perfeccionado durante siglos, optimizado para maximizar el flujo de riqueza hacia arriba, mientras se minimizan las posibilidades de resistencia o escape de quienes están abajo. Lady Casara participa en estas conversaciones con creciente confianza a medida que avanza la velada. Su educación la ha preparado para este papel. Su formación le ha dado los conocimientos y habilidades necesarios para ocupar su lugar entre la clase dirigente. Ofrece ideas que revelan su inteligencia, sugerencias que muestran su comprensión de asuntos complejos, observaciones que denotan su creciente dominio de las responsabilidades que la esperan. Sus aportes son recibidos con agrado, sus opiniones valoradas, su participación alentada. Está cumpliendo su destino, convirtiéndose en la líder para la que fue criada, creciendo en el papel que le corresponde por nacimiento. Y, sin embargo, incluso mientras demuestra su competencia, incluso mientras prueba su valía para heredar la posición de su familia, sigue completamente aislada de la realidad de lo que ese puesto exige. Su conocimiento es amplio pero limitado, su inteligencia aguda pero enfocada solo en temas permitidos, sus habilidades avanzadas pero aplicadas únicamente dentro de parámetros aceptables. Ha sido criada para ser una gobernante eficaz, sin haber visto jamás lo que realmente gobernará. Educada para tomar decisiones sin comprender sus consecuencias, entrenada para ejercer el poder sin reconocer sus costos. Los últimos platos llegan cuando la noche alcanza su clímax, manjares tan raros y caros que su consumo representa un gesto de pura extravagancia. Son alimentos que existen únicamente para demostrar riqueza, ingredientes cuyo propósito no es otro que probar que quienes los degustan pueden permitirse lo imposible. Su preparación exige técnicas tan complejas que dominarlas consume vidas enteras, habilidades tan especializadas que quienes las poseen se convierten en prisioneros de su propia pericia. Cada bocado representa la culminación del sufrimiento humano transformado en placer efímero, la máxima expresión de un sistema que valora el disfrute aristocrático por encima de la vida humana. La conversación alcanza también su propio clímax. Los participantes, envalentonados por el vino y el éxito, hablan con mayor franqueza sobre sus planes y ambiciones. Discuten estrategias para expandir su riqueza, técnicas para incrementar su control sobre las poblaciones que los sirven, métodos para garantizar que el sistema actual siga siendo estable y rentable. Su planificación es meticulosa, su comprensión de las dinámicas de poder sofisticada, su dominio de la psicología humana impresionante. Hablan como conquistadores que diseñan campañas, como gobernantes que trazan sistemas de control, como dioses que disponen los destinos de los mortales. Lady Casara se siente arrastrada por la emoción de esas discusiones, y a medida que avanza la noche, sus propias intervenciones se vuelven más audaces y seguras. Propone ajustes en las políticas de impuestos para extraer más riqueza de las poblaciones trabajadoras, otorgándoles a la vez la esperanza suficiente para evitar que la desesperación se transforme en rebelión. Sugiere modificaciones en el sistema educativo que produzcan trabajadores más dóciles y que, al mismo tiempo, identifiquen a posibles alborotadores para su eliminación. Ofrece reflexiones sobre técnicas psicológicas que podrían hacer que la explotación pareciera privilegio y la opresión protección. Sus ideas son brillantes, sus sugerencias sofisticadas, su comprensión de la naturaleza humana notable. Demuestra la inteligencia y creatividad que la marcan como verdadera heredera del legado de su familia. Alguien capaz no solo de mantener su posición, sino de expandirla. Los otros nobles responden con aprobación y admiración, reconociendo en ella las cualidades que la convertirán en una líder formidable, en una digna sucesora de generaciones de gobernantes exitosos. Ha demostrado su valía, ganado su lugar y probado su aptitud para heredar un poder que va más allá de lo que un mortal común podría imaginar. Cuando la velada se acerca a su fin,
Cuando se levantan los últimos brindis y se consumen los postres finales, Lady Casara siente una satisfacción que va más allá del simple triunfo social. Ha participado en algo más grande que ella, ha contribuido a conversaciones que darán forma al futuro de mundos enteros, ha probado que es digna de heredar un legado que se extiende a lo largo de milenios. La noche ha sido perfecta, la compañía estimulante, la conversación esclarecedora. Se retira a sus aposentos con la satisfacción de quien ha encontrado su lugar en el orden cósmico, de quien ha descubierto su propósito y ha abrazado su destino. Y, sin embargo, mientras se prepara para dormir en su lujosa suite, mientras los sirvientes atienden a sus necesidades con precisión mecánica, y los sonidos de la celebración se desvanecen en el silencio confortable de las agujas nobles, permanece completamente inconsciente de que su noche perfecta ha sido pagada con el sufrimiento de miles de millones, que su satisfacción fue comprada con la desesperación de aquellos a quienes jamás verá, que su contento exige la explotación continua de poblaciones cuya existencia no puede imaginar. Mañana traerá otro día de comodidad y privilegio, otra ronda de obligaciones sociales y discusiones políticas, otra oportunidad para demostrar su preparación para el papel que nació para desempeñar. Despertará en su mundo perfecto, aislada de la realidad por barreras de riqueza e ignorancia, protegida de la verdad por sistemas diseñados para escudarla de las consecuencias de su propia existencia. La distancia entre su paraíso y el infierno que lo sostiene permanecerá incalculable e intransitable, un abismo mantenido por el diseño, la necesidad y la simple capacidad humana de ver solo lo que se desea ver. Pero mañana, por primera vez en su vida, esa distancia comenzará a colapsar. La mañana llega con la misma luz dorada, el mismo aire purificado, la misma rutina cuidadosamente orquestada de lujo y comodidad. Lady Casara despierta renovada y satisfecha, su mente aún brillando con el éxito de la velada anterior, su confianza fortalecida por el reconocimiento de sus pares. El día promete nuevas rondas de placeres y privilegios, otra ocasión para ampliar su entendimiento del papel que nació para desempeñar, otro paso hacia la herencia que la aguarda. Sus sirvientes atienden su rutina matinal con la eficiencia acostumbrada, sus movimientos tan precisos que parecen extensiones de su propia voluntad. La visten con atuendos apropiados para las actividades del día, arreglan su apariencia para proyectar la imagen correcta de gracia y autoridad nobiliaria. El proceso se siente tan natural como respirar, tan automático como los latidos de su corazón, tan inevitable como la salida del sol. Nunca ha conocido otra manera de comenzar una jornada. Nunca ha imaginado que miles de millones despierten en la oscuridad, el frío y la presión inmediata de sobrevivir. El desayuno llega con su magnificencia habitual. Cada plato es una obra maestra de arte culinario, diseñado no solo para satisfacer el paladar, sino para deleitar todos los sentidos. Come sin prisa, saboreando sabores que representan la culminación del ingenio humano en la transformación de materias primas en experiencias estéticas. La comida cuesta más de lo que la mayoría de las familias verá en toda su vida, pero esos cálculos existen fuera de su marco de comprensión. Consume el lujo con la inconsciencia de alguien que jamás ha conocido la escasez, que nunca ha tenido que elegir entre necesidades enfrentadas. La agenda del día incluye un viaje a los intereses manufactureros de la familia en los distritos medios, una visita destinada a darle un conocimiento general de las empresas comerciales que sostienen su estilo de vida. Está pensada como educación en responsabilidad, preparación para los deberes que heredará, entrenamiento en la supervisión adecuada de operaciones industriales. La visita ha sido cuidadosamente planeada para mostrarle los aspectos limpios, eficientes y bien gestionados de su imperio económico, ocultándole todo lo que pudiera perturbar su visión de esas industrias como benévolas y necesarias. Lady Casara afronta la expedición con el interés moderado de quien cumple una obligación educativa. Entiende la importancia de conocer los negocios familiares, reconoce su necesidad de prepararse para futuras responsabilidades, acepta la conveniencia de adquirir experiencia práctica en gestión y supervisión, pero su comprensión de esas necesidades existe dentro de las cómodas abstracciones de su educación, un conocimiento teórico que nunca se ha puesto a prueba contra la realidad práctica, una preparación académica que jamás ha confrontado el costo humano de los sistemas que está aprendiendo a controlar.
El aerocab que la transporta hacia los niveles medios es una obra maestra de ingeniería y lujo. Su casco brilla pulido a la perfección. Su interior está decorado con materiales cuyo valor supera al de distritos enteros. Viaja en una comodidad que la protege del mundo exterior con la misma eficacia que cualquier fortaleza. El vehículo filtra el aire, regula la temperatura, controla la iluminación y modula el sonido para mantener condiciones perfectas. Incluso en tránsito, permanece aislada de la realidad que la rodea. A medida que el aerocab desciende por los niveles de la colmena, la vista desde las ventanas comienza a cambiar. La luz dorada de las alturas da paso a la iluminación artificial que complementa la luz natural debilitada en los niveles medios. La arquitectura se vuelve más utilitaria, menos preocupada por la belleza y más por la función. La densidad de la población aumenta, el espacio entre edificios disminuye, los signos de riqueza y privilegio se hacen menos visibles. Pero incluso esos cambios permanecen abstractos para ella, paisajes observados a través del cristal blindado que mantiene su separación del mundo real. El distrito manufacturero representa un compromiso entre la necesidad de producción y las exigencias de la sensibilidad nobiliaria. Allí, las operaciones industriales de su familia están alojadas en instalaciones diseñadas para minimizar la fealdad obvia al tiempo que maximizan la eficiencia y las ganancias. Los edificios son limpios según los estándares de la colmena. Los pasillos mantenidos en niveles razonables de seguridad. Los sistemas de filtración de aire suficientes para evitar riesgos inmediatos a la salud de los nobles visitantes. Es la industria convertida en algo presentable para el consumo aristocrático, la producción hecha aceptable para la supervisión de los nobles. Lady Casara desciende de su aerocab con la confianza de quien pisa territorio familiar. Los administradores de la instalación la reciben con la deferencia que corresponde a su rango, sus preparativos evidentes en cada detalle de la recepción. Han pasado semanas organizando su visita, limpiando equipos que normalmente quedarían cubiertos de mugre, aleccionando a los trabajadores sobre la conducta adecuada en presencia de la nobleza, organizando recorridos que mostrarán exactamente lo que desean que ella vea, mientras ocultan cualquier cosa que pudiera alterar su visión de las operaciones. El recorrido comienza en las secciones administrativas, espacios limpios y confortables, donde se desarrolla la gestión en entornos no muy diferentes a los de su propio hogar. Allí se reúne con supervisores y contables, ingenieros y planificadores, los profesionales educados que traducen las directrices nobles en realidades operativas. Hablan su mismo idioma, comparten sus referencias culturales, comprenden sus inquietudes y prioridades. Sus informes son completos pero cuidadosamente editados, sus explicaciones detalladas aunque diplomáticamente formuladas, sus presentaciones diseñadas para informar sin alarmar. Las cifras de producción que le muestran son impresionantes, ingresos que demuestran el éxito de las políticas familiares y la competencia de la dirección. Los márgenes de beneficio revelan la eficiencia de sus operaciones, el retorno de la inversión que justifica la confianza en sus métodos. Las proyecciones de crecimiento sugieren nuevas oportunidades, mercados por explotar, poblaciones adicionales que incorporar a su imperio comercial. Todo lo que le presentan confirma la rectitud de su empresa, la necesidad de sus métodos, la inevitabilidad de su éxito. Lady Casara examina estos materiales con creciente satisfacción, su confianza en los negocios familiares reforzada por las pruebas de prosperidad y eficiencia. Formula preguntas inteligentes que revelan su comprensión de los principios empresariales, ofrece observaciones que demuestran su capacidad de pensar estratégicamente, plantea sugerencias que muestran su preparación para asumir mayores responsabilidades. Los administradores responden con aprobación y respeto, reconociendo en ella las cualidades que la convertirán en una líder eficaz, alguien capaz de mantener y expandir el imperio que heredará. La siguiente fase del recorrido la lleva a las áreas de producción, secciones cuidadosamente seleccionadas del complejo industrial donde tiene lugar el trabajo real de creación. Estos espacios han sido preparados para su visita, limpiados más allá de los estándares normales, organizados para presentar la impresión más favorable posible sobre las condiciones laborales y la eficiencia operativa. Los trabajadores que ve han sido escogidos especialmente por su apariencia y comportamiento, por su capacidad de proyectar la imagen de empleados satisfechos y productivos en lugar de la realidad de seres desesperados y explotados. Observa los procesos de producción con el interés analítico de quien aprende los aspectos técnicos de la creación de riqueza.
La maquinaria es imponente, la coordinación compleja, la eficiencia evidente. Los trabajadores se mueven con destreza adquirida a lo largo de años de experiencia, sus gestos medidos en cantidades que se traducen directamente en ganancias familiares. Ve la transformación de materias primas en bienes terminados, la aplicación del trabajo humano en la generación de productos que sostienen su estilo de vida. Todo parece limpio, eficiente y moralmente neutral. Los trabajadores que encuentra han sido cuidadosamente instruidos en las respuestas apropiadas para las preguntas nobles. Expresan gratitud por su empleo, satisfacción con sus condiciones, lealtad hacia la familia que les proporciona propósito y sustento. Sus palabras han sido ensayadas, su actitud practicada, su desempeño diseñado para reforzar la idea de que la relación entre nobleza y trabajadores es mutuamente beneficiosa, naturalmente ordenada y moralmente justa. Ella ve lo que ha sido preparada para ver, oye lo que ha sido entrenada para esperar, entiende lo que ha sido educada para comprender. Lady Casara se relaciona con estos trabajadores con el interés benévolo de quien cumple la obligación de mostrar preocupación por aquellos bajo su autoridad. Pregunta por su bienestar, su satisfacción, su gratitud por las oportunidades que les brinda la empresa familiar. Sus respuestas confirman su percepción de sí misma como una gobernante benevolente, alguien cuya riqueza sirve al bien común al proporcionar empleo y estructura a quienes de otro modo carecerían de propósito y dirección. La interacción la deja satisfecha con su papel, confiada en su rectitud, segura en su comprensión del orden natural. A medida que la visita avanza por otras secciones de la instalación, su exposición a la realidad de la producción sigue estando cuidadosamente controlada y editada. Ve los aspectos de la manufactura que pueden presentarse como nobles y necesarios, los elementos del proceso industrial que apoyan su visión de la empresa familiar como benéfica y justa. Los administradores explican cada proceso en términos que enfatizan eficiencia y necesidad, productividad y beneficio, éxito y crecimiento. Su lenguaje convierte la explotación en oportunidad, el sufrimiento en servicio, la desesperación en dedicación. Los aspectos técnicos de la producción la fascinan, la complejidad y coordinación requeridas para transformar materias primas en bienes acabados. Empieza a comprender la magnitud de las operaciones que financian su vida, los sistemas intrincados que generan la riqueza que siempre ha dado por sentada. Sus preguntas se vuelven más sofisticadas conforme crece su entendimiento, su interés más genuino al reconocer la impresionante hazaña que representan esas instalaciones. Comienza a sentir orgullo por la empresa familiar, satisfacción por la eficiencia y el éxito de las operaciones que un día heredará. Sin embargo, incluso mientras su conocimiento se expande y su comprensión se profundiza, permanece completamente aislada del costo humano de la eficiencia que admira, del sufrimiento que sostiene el éxito que celebra, de la desesperación que impulsa la productividad que alaba. La visita ha sido diseñada para educarla en las operaciones del negocio mientras la protege de complicaciones morales, para aumentar su competencia mientras preserva su inocencia, para prepararla para el liderazgo manteniendo su ignorancia sobre lo que ese liderazgo realmente exige. La última sección del recorrido la lleva a través de las áreas de control de calidad y operaciones de envío, donde los productos terminados de la empresa familiar son preparados para su distribución en mercados de todo el sector. Allí contempla la culminación del proceso productivo, bienes listos para convertirse en la riqueza que sostiene su existencia. La eficiencia es impresionante, la organización sofisticada, la escala enorme. Los productos fluyen por sistemas diseñados para maximizar la velocidad mientras aseguran la calidad. Su movimiento coordinado por una planificación logística que abarca múltiples sistemas estelares. Los administradores le explican la complejidad de las redes de distribución que llevan los productos familiares a mercados en toda la galaxia. Las relaciones comerciales que se extienden por siglos. Los acuerdos que moldean el destino de mundos enteros. Empieza a comprender la verdadera amplitud de la influencia familiar, el alcance de las decisiones que afectan a poblaciones que nunca verá, el grado en que su riqueza depende de sistemas que tocan las vidas de miles de millones. Y, sin embargo, este entendimiento sigue siendo abstracto, teórico, desligado de las consecuencias humanas del poder que está aprendiendo a ejercer.
Cuando el recorrido concluye y se prepara para regresar a la comodidad y familiaridad de las agujas nobles, Lady Casara siente un sentido de logro y satisfacción. Ha cumplido con su obligación educativa, ampliado su comprensión del negocio familiar, demostrado su disposición para asumir mayores responsabilidades. La visita ha sido exitosa, informativa y adecuada a su rango. Vuelve a su aerocab con confianza en la rectitud de la empresa familiar, orgullo en la eficiencia de sus operaciones y satisfacción en su creciente competencia como futura líder. El aerocab asciende a través de los niveles de la colmena, llevándola de regreso a la luz dorada y el aire purificado de los distritos nobles. El viaje la hace atravesar las mismas zonas de transición que observó durante el descenso, pero ahora las contempla con la confianza de quien entiende su lugar en el gran sistema, de quien reconoce su necesidad y acepta su inevitabilidad. Los cambios en arquitectura, densidad poblacional y condiciones generales ya no parecen simple paisaje, sino pruebas del orden natural, del arreglo correcto de la sociedad según la voluntad divina y la necesidad práctica. Pero cuando el aerocab asciende hacia la seguridad de las alturas, mientras Lady Casara se acomoda en su asiento acolchado con la satisfacción del deber educativo cumplido, la maquinaria perfecta de su aislamiento tropieza con una imperfección tan pequeña, tan aparentemente insignificante, que pasa casi desapercibida. Una falla menor en el sistema de navegación, un fallo tan breve que apenas queda registrado en los sistemas de control. Una interrupción momentánea en la perfecta coordinación de la tecnología que mantiene su separación de la realidad. La falla dura menos de 30 segundos. Los sistemas de respaldo se activan de inmediato. La corrección de rumbo es mínima. La demora apenas perceptible. En circunstancias normales, una falla tan pequeña se registraría para mantenimiento rutinario y sería olvidada. Otra imperfección menor en la vasta maquinaria que sostiene la existencia noble. El aerocab continúa su ascenso, su pasajera inconsciente de que algo ha salido mal, los sistemas funcionando dentro de parámetros aceptables a pesar de la breve interrupción. Sin embargo, en esos 30 segundos, en ese instante de imperfección, los límites cuidadosamente mantenidos del mundo de Lady Casara se desplazan en la más mínima fracción. La falla de navegación desvía al aerocab de su ruta planificada por apenas unos kilómetros. Una distancia tan insignificante que apenas califica como error. Los sistemas de respaldo corrigen casi de inmediato, devolviendo al vehículo a su trayectoria adecuada con precisión mecánica. La demora en su llegada se medirá en minutos. La molestia será mínima. El impacto en su agenda, despreciable. Pero esos kilómetros de desvío llevan al aerocab sobre una sección de la colmena que nunca debió ser vista por ojos nobles, zonas que existen fuera de las rutas cuidadosamente trazadas para proteger a la aristocracia de realidades incómodas. A través del transparal filtrado de su ventana, Lady Casara vislumbra espacios que no aparecen en ningún recorrido, poblaciones que nunca debieron cruzar su mirada. Condiciones que existen más allá de los límites del conocimiento noble aceptable. La visión dura apenas unos instantes antes de que los sistemas de navegación restauren la ruta correcta. Pero en esos momentos ella ve cosas para las que su educación jamás la preparó. Realidades que sus cómodos supuestos no pueden absorber con facilidad. Bloques habitacionales tan abarrotados que los seres humanos viven apilados como carga, con ventanas ennegrecidas por la mugre de siglos, estructuras que se doblan bajo el peso de la sobrepoblación desesperada. Instalaciones manufactureras donde el aire mismo parece retorcerse con partículas tóxicas, donde la maquinaria funciona sin las medidas de seguridad que ella observó durante su recorrido cuidadosamente orquestado. Ve trabajadores moviéndose en condiciones que la matarían en minutos, sus cuerpos adaptados por generaciones de exposición a entornos que destruyen la salud humana tan implacablemente como lo hacen las armas. Niños que deberían estar recibiendo educación atienden máquinas que se alzan sobre ellos como bestias depredadoras, sus dedos pequeños valiosos para alcanzar espacios donde las manos adultas no caben. Mujeres encorvadas bajo cargas que exceden su capacidad física, sus espaldas permanentemente deformadas por trabajos que transforman sus cuerpos en herramientas para crear una riqueza que jamás tocarán. El aerocab sobrevuela una sección donde un túnel de magrail se ha derrumbado parcialmente. Los escombros han creado un cañón de metal retorcido y piedra rota.
Escuadras de emergencia trabajan en las ruinas con la eficiencia desesperada de quienes saben que sus propias vidas dependen de su rapidez y destreza. De los restos emergen cuerpos a intervalos irregulares. Algunos se mueven con la lentitud dolorosa de los heridos, otros son cargados con la quietud que revela un daño más allá de toda reparación. La magnitud del desastre se hace evidente cuando se aprecia el verdadero alcance del colapso. Un fallo de infraestructura que ha cobrado cientos de vidas y trastornado la red de transporte que conecta los distintos niveles de la colmena. Lady Cassara observa la escena con la fascinación de alguien que presencia algo completamente fuera de su experiencia, algo que existe más allá de los límites de su entendimiento. El desastre representa un fallo de sistemas en los que nunca había pensado, un colapso de infraestructuras que jamás había notado, consecuencias de decisiones que nunca se le pidió contemplar. Los trabajadores que luchan entre los escombros son personas cuya existencia nunca había reconocido, cuyo sufrimiento jamás había considerado, cuyas muertes nunca había aprendido a contar como significativas. Los sistemas de navegación completan su corrección, devolviendo al aerocab a su ruta adecuada y alejándola de la escena de destrucción. La vista desde su ventana vuelve a mostrar los paisajes familiares de la ruta planificada. Los espacios cuidadosamente mantenidos, que presentan imágenes aceptables de la vida en la colmena para la observación noble. La visión de la realidad se desvanece detrás de ella como una pesadilla, reemplazada por la tranquilizadora normalidad de entornos controlados y percepciones gestionadas. Y, sin embargo, las imágenes permanecen en su mente con una persistencia inesperada, negándose a desvanecerse tan rápido como ella desearía, aferrándose con una claridad incómoda. El aerocab sigue su ascenso hacia la seguridad y el confort de las alturas, pero Lady Cassara descubre que no puede desechar lo que ha visto tan fácilmente como quisiera. Ese breve vistazo a la realidad ha abierto una pequeña grieta en la coraza perfecta de su ignorancia, un minúsculo defecto en la barrera sin fisuras que la separa de la verdad de su existencia. La grieta es pequeña, casi insignificante, pero permite que se filtren preguntas que su educación nunca le enseñó a formular, dudas para las que su crianza nunca la preparó. Se sorprende pensando en las personas que vio entre los escombros, si sobrevivieron a sus heridas, si sus familias lamentarán sus muertes, si su sacrificio sirve para algo más que mantener sistemas que benefician a quienes viven muy por encima de su sufrimiento. Estas no son preguntas que le hayan enseñado a plantearse, ni preocupaciones que le hayan inculcado a evitar, ni pensamientos que encajen en las certezas cómodas que definen su visión del mundo. Sin embargo, persisten con intensidad incómoda, negándose a ser descartados u olvidados. El aerocab llega al nexo de transporte que sirve a los distritos nobles, una instalación diseñada para facilitar transiciones fluidas entre distintos modos de transporte mientras se mantienen niveles apropiados de seguridad y comodidad. Allí, Lady Cassara debería trasladarse a vehículos terrestres para el tramo final de su viaje a la aguja de su familia. Una transición rutinaria que normalmente no requiere atención ni pensamiento alguno. La instalación representa la cúspide del diseño eficiente, sus sistemas coordinados para minimizar molestias mientras maximizan la seguridad y la comodidad de los usuarios nobles. Pero mientras el aerocab se aproxima al nexo, mientras la rutina se dispone a cumplirse con precisión mecánica, las secuelas del colapso del túnel comienzan a afectar sistemas muy alejados del lugar inmediato del desastre. La red de McGrail que conecta los distintos niveles de la colmena funciona como un todo integrado, cada componente dependiente del correcto desempeño de los demás. El colapso no solo ha destruido un túnel, sino que ha lastrado el delicado equilibrio que mantiene operativa toda la red de transporte. Fallos secundarios comienzan a propagarse como fichas de dominó cayendo en secuencia. Cada avería genera una tensión adicional sobre los componentes restantes. Cada mal funcionamiento incrementa la presión sobre sistemas ya forzados más allá de sus límites de diseño. Las fluctuaciones de energía afectan la red eléctrica que alimenta las líneas. Fallos informáticos interrumpen los algoritmos de programación que coordinan el flujo del tráfico. Surgen averías mecánicas cuando los equipos son empujados más allá de los parámetros seguros en intentos de compensar la capacidad perdida del túnel destruido. El nexo de transporte,
Diseñado para manejar cargas de tráfico normales con cómoda eficiencia, se ve abrumado por el flujo redirigido de vehículos y pasajeros desplazados por el fallo de la red ferroviaria. Los protocolos de emergencia se activan automáticamente, pero estos sistemas nunca fueron concebidos para manejar disrupciones de esta magnitud y duración. La coreografía cuidadosa del transporte noble comienza a resquebrajarse cuando la realidad del colapso de infraestructuras irrumpe en espacios diseñados para estar aislados de tales preocupaciones. El aerocab de Lady Casara entra en un patrón de espera mientras el control de tráfico intenta manejar el caos creciente debajo. A través de su ventana, puede observar el desorden cada vez mayor mientras sistemas pensados para un funcionamiento fluido luchan por lidiar con demandas inesperadas. Los vehículos terrestres se acumulan en filas que se extienden más allá de la capacidad de la instalación. Sus conductores, frustrados por retrasos que nunca debieron ocurrir, se ven atrapados en un tráfico cada vez más denso. Los servicios de emergencia atraviesan la confusión con sirenas y luces encendidas, su urgencia contrastando con el ritmo pausado del transporte noble habitual. La demora se prolonga de minutos a horas, mientras la cascada de fallos se extiende a sistemas cada vez más vitales. Lo que comenzó como un error menor de navegación, se ha transformado en una grave disrupción de los límites cuidadosamente mantenidos, que separan la existencia noble de las duras realidades que la rodean. Lady Casara se encuentra atrapada en un aerocab, suspendido sobre una escena de creciente desorden. Su aislamiento ya no es completo. Su separación de la realidad ya no es absoluta. A medida que la demora continúa y los intentos por restaurar la normalidad resultan insuficientes frente a la magnitud del problema, Lady Casara enfrenta una elección que nunca debió ser necesaria: permanecer en el aerocab esperando a que los sistemas se reparen y el servicio se restablezca, aceptando los retrasos que esto conlleve, o descender al propio nexo, atravesando el caos en busca de transporte alternativo y asumiendo un nivel de exposición a la realidad incontrolada que contradice todos los principios de seguridad y comodidad nobles. La elección, en apariencia, debería ser obvia. Los protocolos de seguridad exigen que permanezca dentro del entorno protegido del aerocab hasta que se dispongan las condiciones adecuadas. Su formación enfatiza la importancia de mantener la separación respecto a poblaciones incontroladas y situaciones impredecibles. Toda su educación la ha preparado para evitar precisamente este tipo de contacto con realidades desordenadas, complicadas y peligrosas que existen más allá de los límites de su privilegio. Sin embargo, mientras observa el caos bajo ella, mientras contempla los esfuerzos desesperados de los trabajadores que intentan restaurar un orden para el que los sistemas nunca fueron diseñados, se ve obligada a enfrentarse a preguntas que su cómoda existencia nunca le exigió formular. Las personas que trabajan en el nexo no son recursos abstractos, sino individuos cuya competencia y dedicación determinan que los sistemas que la sirven continúen funcionando. Sus esfuerzos, sus sacrificios, su disposición a arriesgarse más allá de los límites seguros para buscar soluciones son realidades humanas que sustentan el funcionamiento liso de su vida privilegiada. La decisión, cuando llega, la sorprende por su claridad y rapidez. En lugar de esperar a que los sistemas se restauren, en lugar de mantenerse aislada de las complicaciones que se desarrollan debajo, Lady Casara elige descender al nexo por sí misma. Abrirse camino a través del caos hacia el transporte alternativo que pueda estar disponible. Es una decisión que viola cada principio de su crianza, contradice cada lección de su educación y pone en cuestión todas las suposiciones que definen su entendimiento del comportamiento noble adecuado. El aerocab se posa en una sección del nexo normalmente reservada para vehículos de mantenimiento. Un espacio que carece de las comodidades y medidas de seguridad de las áreas de pasajeros aristocráticos. Al salir de la familiar comodidad de su transporte, Lady Casara pisa por primera vez un lugar donde su privilegio no le ofrece protección automática, donde su estatus no garantiza un trato especial, donde debe enfrentarse a la realidad sin la presencia amortiguadora de sirvientes ni sistemas diseñados para protegerla de complicaciones desagradables. El nexo a su alrededor funciona con una intensidad y urgencia que jamás había experimentado. Trabajadores se mueven con eficiencia desesperada, intentando contener crisis que se multiplican más rápido de lo que las soluciones pueden aplicarse. El aire está cargado de sonidos desconocidos para ella,
el crepitar de sistemas eléctricos sobrecargados, el crujido de maquinaria forzada más allá de los límites de seguridad, las voces de personas que transmiten información esencial bajo una presión insoportable. Todo se mueve a un ritmo que contrasta brutalmente con los compases pausados de la existencia noble. Intenta avanzar por la instalación hacia las zonas donde podría gestionarse transporte alternativo, pero pronto descubre que su comprensión del nexo, derivada de visitas guiadas cuidadosamente preparadas y de informes educativos, le sirve de poco para orientarse en medio del caos de operaciones de emergencia. Los espacios que conocía se han transformado por la crisis. Puntos de referencia familiares desaparecen entre equipos de emergencia. Los pasillos habituales se encuentran bloqueados por flujos de tráfico redirigidos. Los trabajadores pasan a su lado sin apenas mirarla, demasiado concentrados en resolver problemas urgentes para conceder atención a las preocupaciones nobles. Por primera vez en su vida, Lady Casara se halla en un lugar donde su presencia no reclama atención especial, donde sus necesidades no son prioridad automática, donde debe competir con otras demandas por los recursos limitados de la atención y la ayuda humana. La experiencia es aterradora y a la vez extrañamente liberadora, inquietante en su novedad, pero sorprendentemente honesta en su ausencia de pretensión. En su lucha por orientarse en este entorno extraño, Lady Casara se topa con un supervisor de mantenimiento, un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por décadas de exposición a entornos industriales y las manos manchadas de forma permanente por el contacto con la maquinaria, más acostumbrado a trabajar directamente que a dar órdenes desde la distancia. Su porte mezcla la competencia profesional con la frustración apenas contenida de quien lidia con problemas sin soluciones fáciles. Cuando ella se identifica y pide ayuda para organizar un transporte, su respuesta revela la brecha entre las expectativas nobles y la realidad operativa. Los sistemas diseñados para ofrecer un servicio impecable a los pasajeros aristocráticos han sido desbordados por la magnitud de la crisis, su capacidad redirigida hacia prioridades más urgentes. El transporte alternativo disponible consiste en vehículos de mantenimiento y transportes de emergencia, utilitarios que carecen del confort, la seguridad y las comodidades propias del viaje noble. El supervisor explica la situación con la paciencia de alguien acostumbrado a circunstancias difíciles y a personalidades exigentes. El colapso del Magrail no ha interrumpido solo el transporte local, sino toda la red que conecta los niveles de la colmena. Los esfuerzos de reparación están en marcha, pero la magnitud de los daños requiere recursos que nunca se almacenaron para emergencias de esta escala. La restauración completa no se medirá en horas, ni en días, sino en semanas, quizá meses. Lady Casara escucha con un entendimiento creciente del verdadero alcance del desastre que vislumbró desde su aerocab, la evidencia de que sistemas en los que nunca había pensado podían fallar por completo. Sus cómodas suposiciones incluían la creencia de que la infraestructura al servicio de los nobles era indestructible, mantenida por expertos cuya competencia garantizaba un funcionamiento fiable. La realidad de fallos en cascada, demandas incontrolables y recursos insuficientes desafía esas certezas de un modo para el que nunca fue preparada. El transporte alternativo ofrecido consiste en una cápsula de mantenimiento diseñada para personal técnico que viaja entre instalaciones, un vehículo utilitario que prioriza la función sobre el confort, la fiabilidad sobre el lujo. El trayecto hacia los distritos nobles requerirá atravesar zonas de la colmena normalmente evitadas por los aristócratas, áreas donde el esmero dedicado a las rutas nobles cede ante el minimalismo funcional de los espacios de trabajo. El supervisor la advierte de que el viaje la expondrá a condiciones que violan todos los estándares del transporte noble. El recorrido pasa por distritos industriales donde la calidad del aire no cumple los requisitos de salud aristocrática. El vehículo carece de sistemas de filtrado que protejan a los pasajeros de la exposición a ambientes inaceptables, y atravesará poblaciones y espacios nunca destinados a la observación noble. Lady Casara acepta estas condiciones con una mezcla de resignación y curiosidad que la sorprende a sí misma. La necesidad práctica de llegar a su destino prevalece sobre los cómodos protocolos del viaje noble. Pero más allá de la simple necesidad, descubre en sí misma un interés genuino por ver aquellos espacios que sus rutas habituales evitan con tanto cuidado.
El breve vistazo de realidad desde su aerocab ha despertado en ella un hambre de comprensión que su vida privilegiada jamás le permitió reconocer. Un deseo de mirar más allá de los límites cuidadosamente mantenidos de la percepción aristocrática. La cápsula de mantenimiento es estrecha, incómoda y completamente desprovista de las comodidades que hacen agradable el transporte noble. Los asientos están diseñados para la función, no para el confort. Los controles orientados hacia la eficiencia, no hacia la elegancia. Todo el vehículo construido bajo estándares que priorizan la fiabilidad y el costo por encima de la satisfacción del pasajero. Para Lady Casara, acostumbrada a un transporte que la aísla del mundo exterior mientras la rodea de lujos, la cápsula representa una reducción chocante en comodidad y estatus. Sin embargo, a medida que el vehículo inicia su trayecto hacia las profundidades de la colmena, llevándola por rutas que evitan los corredores impecables del tránsito noble, descubre que la pérdida de confort viene acompañada de un aumento de contacto con la realidad. Las ventanillas de la cápsula, diseñadas para la observación técnica más que para el deleite estético, le ofrecen vistas sin filtro de espacios que sus medios de transporte habituales jamás le habrían permitido contemplar. Los distritos industriales por los que pasan operan con una intensidad y desesperación que superan incluso el caos controlado del nexo de transporte. Allí, las instalaciones productivas que generan la riqueza, que sostiene la existencia noble, revelan su verdadero carácter cuando no están preparadas para la inspección aristocrática. El aire vibra con partículas tóxicas que matarían a un noble desprotegido en cuestión de minutos, pero que los trabajadores respiran a diario como condición inevitable de su empleo. La maquinaria funciona más allá de los parámetros seguros, impulsada por cuotas que privilegian la producción sobre la seguridad humana, la eficiencia sobre el bienestar de los obreros. Lady Casara observa estas condiciones a través de los ventanales de la cápsula con un creciente horror y una fascinación innegable. Los trabajadores que ve se mueven con la determinación exhausta de quienes han sido empujados más allá de sus límites físicos, sus cuerpos marcados de manera permanente por un trabajo industrial que destruye la salud humana tan eficazmente como lo hace la guerra. Niños laboran junto a los adultos, en violación de cada protocolo de seguridad que ella aprendió durante su visita educativa. Su tamaño reducido los convierte en herramientas valiosas para alcanzar espacios donde un adulto no podría entrar. El supervisor que conduce la cápsula le ofrece comentarios que revelan la brecha entre las políticas oficiales y la realidad operativa. Las regulaciones de seguridad que existen en el papel son ignoradas rutinariamente cuando interfieren con las exigencias de producción, y las condiciones que parecen aceptables durante las inspecciones nobles se deterioran de inmediato cuando la atención aristocrática se aparta. La humanidad de los trabajadores desaparece bajo la presión de cuotas que los convierten en recursos desechables dentro de sistemas diseñados para maximizar beneficios sin importar el costo humano. A medida que la cápsula avanza por distritos cada vez más desesperados, Lady Casara empieza a comprender el verdadero cimiento sobre el que descansa su vida cómoda. Cada lujo que disfruta exige el sufrimiento de personas que jamás conocerán algo cercano a su nivel de confort. Cada conveniencia de la vida noble demanda el sacrificio de seres humanos cuyas vidas se miden en cuotas de producción y no en realización personal. Cada instante de su existencia privilegiada se compra con la sangre, el sudor y la desesperación de poblaciones que nunca se le permitió ver. La revelación no llega como un choque repentino, sino como una conciencia creciente que se acumula detalle tras detalle, horror tras horror, hasta que el peso de la comprensión se vuelve imposible de ignorar. Ella no ha sido malvada, pero sí ignorante. No ha sido deliberadamente cruel, pero sí cómplice sin saberlo. No ha elegido provocar sufrimiento, pero sí ha elegido permanecer ciega ante el sufrimiento que su existencia requiere. La cápsula se detiene en una estación de mantenimiento, donde deben reabastecer combustible y planificar la ruta. Se trata de una instalación que sirve de centro para el personal técnico que mantiene operativos los sistemas de la colmena. Allí, Lady Casara encuentra trabajadores cuya pericia sostiene la infraestructura que asegura la existencia noble, pero cuyas condiciones de vida revelan las verdaderas prioridades del sistema que sirven. Habitan espacios que serían considerados inhabitables por los estándares aristocráticos,
Consumen alimentos que los nobles rechazarían incluso para sus mascotas. Respiran un aire que provocaría una evacuación inmediata si fuese detectado en los distritos nobles. Sin embargo, son estas personas quienes, con su conocimiento de sistemas complejos, con habilidades de resolución de problemas que superan la educación aristocrática, con su compromiso a pesar de la desesperación, impiden el colapso total de la civilización en la colmena. No trabajan por elección, sino por necesidad, no por satisfacción, sino por supervivencia, no por lealtad, sino porque no existen alternativas. Lady Casara conversa con varios de ellos durante la parada. Sus preguntas revelan una curiosidad auténtica sobre sus vidas y experiencias, y sus respuestas le brindan perspectivas que su educación nunca incluyó, ideas que sus cómodas suposiciones nunca le permitieron considerar. Hablan de familias destruidas por accidentes industriales, de niños que jamás recibirán educación porque su trabajo es más valioso que su aprendizaje, de comunidades que viven en una emergencia perpetua mientras los sistemas, diseñados para la eficiencia máxima, funcionan siempre al borde del fallo catastrófico. Aquella conversación expone ante ella el costo humano de la eficiencia que tanto admiró durante su visita educativa, el sufrimiento que subyace al éxito que le enseñaron a celebrar, la desesperación que impulsa la productividad que se le instruyó a valorar. Los trabajadores hablan sin amargura, con un tono más fáctico que acusatorio, con una aceptación que resultaría incomprensible para la sensibilidad noble. Han desarrollado una resistencia que supera con creces el carácter aristocrático. Han encontrado maneras de mantener la humanidad en circunstancias que buscan reducirlos a simples componentes de sistemas de producción. Cuando la cápsula retoma su trayecto hacia los distritos nobles, Lady Casara lucha por integrar lo que ha aprendido con las suposiciones que han definido toda su existencia. Las certezas cómodas de su crianza no pueden acomodar fácilmente las realidades que acaba de presenciar. Las simplicidades morales de su educación no alcanzan a explicar las complejidades de las situaciones con las que se ha encontrado. Enfrenta una elección entre mantener su ignorancia o aceptar un conocimiento que transformará por completo su entendimiento de sí misma y de su mundo. La etapa final del viaje la conduce a través de las zonas de transición entre los distritos obreros y las torres nobles, áreas donde el carácter de la colmena comienza a cambiar de la funcionalidad utilitaria a la consideración estética. Aquí, las diferencias en estándares de mantenimiento, calidad del aire y condiciones generales se vuelven llamativamente evidentes, mientras la cápsula avanza de espacios diseñados para la producción a espacios diseñados para el consumo, de zonas donde los seres humanos son recursos desechables a zonas donde el confort humano es la prioridad central. El contraste revela lo artificial de las fronteras que separan la existencia noble de la realidad obrera, la naturaleza deliberada de las barreras que impiden la conciencia aristocrática del costo del privilegio. La mejora en las condiciones de estas zonas de transición no surge porque los recursos sean de repente abundantes, sino porque las prioridades cambian bruscamente de maximizar la producción a garantizar el confort noble. Los mismos materiales, la misma mano de obra y el mismo conocimiento técnico que podrían mejorar las condiciones de los distritos obreros se destinan en cambio a mantener los entornos perfectos que protegen a la nobleza de la consciencia del sufrimiento que sostiene su existencia. Lady Casara observa estas transiciones con una mirada nueva. Su reciente exposición a la realidad le otorga el contexto necesario para comprender lo que está viendo. El confort que la rodea mientras la cápsula se acerca a los distritos nobles ya no parece natural ni inevitable, sino artificial y sostenido a un costo inmenso. El lujo que define la existencia aristocrática ya no se presenta como un privilegio merecido, sino como una elección deliberada de priorizar la comodidad noble por encima del bienestar humano. La cápsula llega finalmente a los distritos nobles cuando cae la tarde. Su viaje concluye a pesar de las interrupciones que hicieron imposible el transporte habitual. El supervisor que la guió a través de las profundidades de la colmena se prepara para regresar a sus deberes en los distritos industriales. Su responsabilidad por la seguridad de ella termina con su llegada intacta al territorio aristocrático. Sin embargo, antes de descender, antes de regresar a la comodidad familiar de la vida noble, Lady Casara se descubre reacia a dar por terminado el viaje, reacia a cortar el vínculo con la realidad que acaba de descubrir. Agradece al supervisor por su asistencia y experiencia,
con palabras cargadas de una gratitud genuina hacia quien hizo posible su travesía segura. Su respuesta es educada pero distante, reflejo del desapego profesional de quien está acostumbrado a tratar con nobles, sin esperar que ellos se preocupen por sus circunstancias o las de los demás trabajadores. La interacción concluye con la cortesía rutinaria que caracteriza los intercambios entre aristócratas y quienes los sirven. Al descender de la cápsula de mantenimiento y disponerse a regresar al lujo familiar de la torre de su familia, Lady Casara lleva consigo un conocimiento que transformará para siempre su manera de entender la existencia. La ignorancia cómoda de su crianza ha quedado destrozada por la exposición directa a las realidades de las que depende su privilegio. Las simplicidades morales de su educación se han visto complicadas por la conciencia del costo humano de los sistemas que fue entrenada para heredar y perpetuar. Se detiene frente a la entrada de la propiedad familiar, mientras las sombras del anochecer caen sobre los distritos nobles. Su viaje del día ha concluido, pero su transformación apenas comienza. La luz dorada que desciende de los espejos orbitales ilumina la misma arquitectura magnífica, los mismos jardines cuidados, el mismo entorno perfecto que la ha rodeado desde su nacimiento. Pero ahora contempla estos paisajes familiares con un entendimiento distinto, consciente del sufrimiento que pagó por su belleza, del sacrificio que sostiene su perfección. Los sirvientes que la reciben muestran la misma eficiencia y deferencia de siempre, su actitud inmutable ante la ausencia o las experiencias de su señora. La asisten en los rituales de llegada, ayudándola a pasar de la incomodidad del transporte de emergencia al lujo familiar de la vida noble. Sus movimientos están coreografiados por años de servicio, sus respuestas son automáticas, su atención dedicada únicamente a garantizar su comodidad y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, Lady Casara los percibe de manera distinta, reconociendo en su disciplina la misma adaptación a circunstancias difíciles que observó en los obreros industriales, la misma resiliencia frente a condiciones que exigen un sacrificio constante de necesidades personales para atender las de otros. Los sirvientes en la residencia de su familia viven en condiciones muy superiores a las de los distritos obreros, pero siguen siendo, en lo esencial, impotentes, sus vidas completamente moldeadas por las necesidades y deseos de aquellos a quienes sirven. Se retira a sus aposentos para prepararse para la cena. La rutina familiar del cuidado aristocrático procede como siempre, a pesar de la revolución en su entendimiento. Los sirvientes atienden sus necesidades con precisión mecánica, vistiéndola con prendas adecuadas para la velada, arreglando su aspecto para cumplir con los estándares de la presentación noble. El proceso parece idéntico al de siempre, pero su percepción del costo de todo ello ha cambiado de manera irreversible tras su contacto con la realidad. Mientras se dispone a reunirse con su familia para cenar, Lady Casara enfrenta el desafío de mantener la conducta normal de una aristócrata mientras carga con un conocimiento que amenaza cada supuesto sobre el que descansa la existencia noble. Debe participar en conversaciones que tratan a la población obrera como un recurso abstracto, discutir políticas que priorizan el beneficio sobre el bienestar humano y fingir entusiasmo por lujos adquiridos mediante el sufrimiento de personas que ya no puede ignorar. El comedor la espera con su magnificencia acostumbrada. La larga mesa dispuesta con los materiales más finos de la galaxia, la familia y los invitados reunidos para otra velada de entretenimiento aristocrático. La comida representa la culminación de una explotación que ahora entiende con claridad. La conversación abarcará temas cuyo costo humano ya no puede desestimar. Todo el evento celebrará un estilo de vida que exige la miseria perpetua de miles de millones a cambio del placer momentáneo de unos pocos. Se sienta en la mesa principal con la gracia automática de quien representa un papel familiar, su lugar reflejando el estatus de su familia, su presencia esperada y celebrada por quienes comparten su linaje y privilegio. Pero ahora se sienta entre ellos como alguien profundamente cambiado, alguien que ha visto más allá de los límites cuidadosamente mantenidos de la percepción noble, alguien que jamás podrá volver a disfrutar del lujo aristocrático con la inocente ignorancia que antes hacía posible tal placer. La cena avanza con la precisión ritual de siempre. Cada plato llega acompañado de ceremonia, transformando el acto de alimentarse en una representación de riqueza, refinamiento y posición. Lady Casara participa en las rutinas habituales del banquete. Su comportamiento es indistinguible del de veladas anteriores.
Su actitud no revela el cambio revolucionario en su comprensión. Sin embargo, cada bocado ahora lleva un nuevo significado. Cada conversación revela nuevas implicaciones. Cada instante de lujo exige un nuevo cálculo sobre su costo. Se encuentra en la mesa principal de la residencia familiar, rodeada de los productos más finos de la civilización galáctica, atendida por sirvientes cuya dedicación garantiza su comodidad, protegida por sistemas que aseguran su seguridad. Y sabe, con terrible claridad, lo que todo esto requiere. Ese conocimiento jamás la abandonará. Esa conciencia no se desvanecerá. Esa comprensión nunca será olvidada. Lady Cassara ha cruzado la distancia que separa el paraíso del infierno, y ya no puede regresar a la ignorancia inocente que hacía posible su comodidad. Ahora debe decidir qué hacer con ese conocimiento, cómo vivir con esa conciencia, si actuar en consecuencia o proteger la ignorancia de los que la rodean. La conversación fluye a su alrededor como siempre, los temas de costumbre tratados con la seguridad despreocupada de quienes jamás han dudado de su derecho a tomar decisiones que afectan la vida de miles de millones. Hablan de políticas y ganancias, de estrategias y oportunidades, de planes que aumentarán su riqueza mientras amplían el sufrimiento que la sostiene. Sus voces transmiten la autoridad de la certeza absoluta. Sus palabras, el peso del privilegio incuestionado. Sus suposiciones, la fuerza de tradiciones que nunca han sido desafiadas. Lady Cassara escucha con nuevos oídos, comprende implicaciones para las que su educación no la preparó, percibe costos que su formación jamás le enseñó a calcular, sabe lo que se oculta bajo sus cómodas abstracciones, qué realidades humanas sostienen sus discusiones teóricas, qué sufrimiento soporta sus supuestos sobre el orden natural de la existencia, y sabe que debe decidir si hablar o callar, si desafiar o acomodarse, si actuar sobre su nuevo entendimiento o proteger la ignorancia de quienes la rodean. Esa elección definirá no solo su futuro, sino su carácter, no solo su comodidad, sino su alma, no solo su privilegio, sino su humanidad. La distancia entre el paraíso y el infierno ha sido medida y atravesada. La cuestión ahora es si construirá un puente o mantendrá el abismo, si extenderá su mano a quienes están abajo, o retirará la escalera que le permitió ver. La cena continúa a su alrededor con sus ritmos familiares, inalterada por su transformación, sus certezas intactas frente a su nuevo conocimiento. Pero Lady Cassara se sienta entre su familia y sus iguales, como alguien que ha visto la verdad, alguien que carga con el peso de la elección, alguien que ya nunca podrá disfrutar del lujo aristocrático, sin recordar con exactitud lo que cuesta y quién lo paga. La luz dorada de los espejos orbitales atraviesa los grandes ventanales del comedor, iluminando rostros que siguen siendo hermosos en su ignorancia, voces que siguen siendo firmes en sus suposiciones, vidas que permanecen cómodas en su aislamiento. Y en el centro de todo se encuentra una joven que ha aprendido que la distancia entre el paraíso y el infierno no es geográfica, sino moral. No se mide en kilómetros, sino en elecciones. No se atraviesa mediante transporte, sino mediante conciencia. Ella ha visto lo que su existencia demanda, ha comprendido lo que su privilegio exige, ha reconocido lo que cuesta su comodidad. Ahora debe decidir qué hará con ese conocimiento,